¿Qué significa la palabra para, chicos? En griego. A ver, vamos a desempolvar el griego. Esto ya lo hemos visto antes. ¿Qué palabra, profe? Para. Para. El tema de hoy es para textos. Entonces, si yo digo para, esa primera morfema, ¿a qué hará referencia? Ah, bueno, de hecho está en pantalla. Significa junto, ¿ok? Lo que está al lado de. Entonces, un paratexto son todos esos elementos que están rodeando nuestro cuerpo del trabajo, ¿no? Nuestra información principal, el texto en sí, la estructura de párrafos que cumple una intención comunicativa específica, que cumple una serie de recursos que son funciones del lenguaje. Todo esto, todo ese entramado de ideas y de funciones del lenguaje es el texto. Pero estamos diciendo que hay ciertos elementos que están alrededor de ese texto y que nos van a ayudar obviamente a comprender mejor el texto. ¿Qué elementos ustedes creen que pueden estar alrededor de un texto? Vamos a preguntarle a Nata. Imágenes. Ok. Ay, perdón. No, no, excelente, Julio. Imágenes, es uno. Las imágenes nos dan información visual que obviamente podemos obtener muy difícilmente de las palabras. Porque en una imagen se pueden sintetizar muchas cosas, ¿no? Se pueden sintetizar ángulos, se pueden sintetizar colores, texturas, información que tal vez puede ser descrita a través del lenguaje, porque obviamente para todo tenemos una palabra, pero no vamos a tener la misma sensación, sobre todo la idea espacial, ¿no? Nosotros ya estudiamos cómo funciona el pensamiento espacial. Ahora bien, las imágenes nos ayudan, pero hay seguramente otros elementos que están apoyando al texto. Hay otros paratextos. Ok, vamos a preguntarle a Isis. Isis, por favor, escribe por allá algún otro elemento que tú hayas visto dentro de un texto y tú consideres que funciona como apoyo, que sea un paratexto. Mientras Isis nos contesta, vamos a preguntarle también a Eduardo. Eduardo, Nata, vamos a preguntar a todos. Díganme por favor, lluvia de ideas, qué otros paratextos conocen. Gráficas. Perfecto, las Más gráficas. textos. Más textos. Ok, bien. Vamos a profundizar. Si otros textos pueden estar rodeando el texto principal, ¿cómo se llaman estos textos? Cada uno tiene un nombre específico y cumple una función específica. Por ejemplo, el texto título, ¿no? Ahí tenemos uno. Está rodeando al cuerpo del trabajo. A ver, vamos a ver otros. Andrea. Andrea puso imágenes. Sí, ya lo decía Julio. Las imágenes pueden ser, bueno, sobre todo en textos de tipo, no sé, de tipo didáctico, ¿no? En los que de repente vemos figura número uno y nos aparece a una representación de lo que estamos hablando. Perfecto, ahí es donde se utiliza esto. Pero hay más. Por ejemplo, ¿han visto alguna vez que un libro empieza a veces con citas? Por ejemplo, si, sobre todo pasa en obras de tipo literarias, ¿no? Narrativas, poéticas, se citan palabras de otro autor que dan como que la pauta del sentido o de una emoción que va a guiar todo el texto. No sé si lo han visto. Sí, profe. Ok, perfectísimo. Ese, ese texto se llama, eh, se llama epígrafe. Ok, epi sabemos que significa sobre. Ok, y el grafos es la escritura. Entonces es epígrafe porque va antes del texto, arribita. Ok, son unas palabras muy pequeñas, generalmente con alineación de tipo izquierda, ¿ok? Que puede ser una sola frase, puede ser un extracto, puede ser inclusive um, un dicho popular, ¿ok? Epígrafe, es el epígrafe. Pero hay más textos. Por ejemplo, el índice. En efecto, el índice va obviamente antes en la estructura del libro. Estamos pensando a nivel macro, ¿ok? Estamos pensando a nivel libro. No estamos pensando en párrafo, no
no estamos pensando en nivel texto, estamos viendo un todo, un conjunto, una obra, ¿no? Una obra en la que está el texto y además los paratextos. Ok, vamos a ver. Y se expone comentarios del autor. Los comentarios pueden estar dentro del cuerpo del trabajo, ¿ok? Por ejemplo, si estoy haciendo un ensayo, voy a sí citar información objetiva con argumentos, palabras, ¿no? De otra persona que hay que aclarar una cosa, que las citas igual pueden ser un tipo de paratexto, porque el texto se considera nada más el discurso que yo emito, que yo produzco. Acuérdense de el fenómeno de comunicación, emisor, receptor y todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que hace el emisor es el discurso, el texto como tal, y él utiliza, además de las funciones del lenguaje, utiliza recursos que tienen que ver con los paratextos. Los paratextos son recursos. Entonces, los comentarios los puede hacer dentro de su mismo discurso como el cuerpo del trabajo o puede crear notas a pie si cree que la información se desvía bastante. Si son ideas accesorias lo podemos como notas a pie. Notas a pie son un paratexto porque no es fundamental pero nos está dando más información, nos permite profundizar. Luego dice subtítulos. Andrea dice subtítulos. Pero, ¿cómo sería eso? Bueno, si estamos pensando en un material audiovisual, tal vez puedan haber subtítulos. ¿Ok? Pero estamos pensando ahorita en textos impresos, ¿no? Está raro que haya subtítulos en un No, texto pero impreso. título, subtítulo y así, profe, ¿no será? Ok, perfecto. Tienes toda la razón. Claro, definitivamente, ¿no? Sabemos que el subtítulo como que nos acota más la información. ¿Ok? Vamos, el tema general, indicado generalmente por un título, es la función de un título. Un título que hace nos da el panorama general, nos da el tema. Acuérdense cuando vimos ideas principales, ideas secundarias, todo eso, y vimos ideas de tema, ¿no? Ok, tenemos el título. Y luego cada una de esas ideas en las que se subdivide el tema, pues van a ser un subtítulo. ¿Ok? Igual la introducción. Por supuesto va a ser un paratexto. Dice Andrea, referencias. Así es. ¿Hay diferencia entre referencia y bibliografía? Sí. Una tiene que ver con cuáles se consultaron para hacer el trabajo y cuáles están citando, ¿no? Y luego, ya, dice Julio, glosario. Sí, por supuesto. El glosario nos está apoyando. Hay gente que no comprende qué es cefalópodo, como veíamos en alguna de las clases, ¿no? Y tenemos que indicar cefalópodo, ¿no? Por supuesto. Pues ya está, ya lo sabemos. Todas estas herramientas son para textos. No lo olviden. Y de nuevo, tenemos que saber qué función está jugando el paratexto. Bueno, vamos ahora sí al material. Ok. Aquí nos dice que existe una sección que se llaman anexos. No sé si lo han visto alguna vez dentro de un documento de corte científico. Sí, profe. Ok, Julio, ¿en qué consisten los anexos? No estoy muy seguro, pero los anexos, podrían ser las, como que, a ver, como que, donde viene información, este, no sé cómo decirlo, extra. Ok, complementario, está bien. Sí, por ejemplo, en el fondo de la página, a veces termina una oración y le ponen un subíndice 1, ¿no? Y Ujú. abajo de la página te explican un poquito más, te explican un poquito más. Ok, bueno, esas son las notas a pie. Pero hay un anexos, bueno, un apartado de anexos que generalmente va al final del documento. Y es muy importante porque pues engloba diferentes tipos de paratextos. Ustedes pueden Ah, meter... sí, 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 ya entendí, profe. Por ejemplo, en una investigación, un anexo sería el instrumento de recabación de datos, ¿no? De información. La Eso, encuesta que se utilizó. perfectísimo. La encuesta, la entrevista, como tú dices, son varios instrumentos posibles. Muy bien. También puede ser que pongamos las tablitas. Hay quien lo llama apéndice. Apéndice de figuras, apéndice de tablas, apéndice de todo lo que tú quieras. Como quieras. Eso ya depende de cómo organice la información. Pero me refería a esta sección porque es interesante. Técnicamente es donde podemos encontrar muchos paratextos, ¿no? Es como un paratexto enorme que engloba paratextitos. Es parte de la estructura de los libros.
Y pues no está de más mencionarlo, ¿no? Ok. Bueno, aquí estamos viendo algunas características de los paratextos, que es la información que dice afuera del cuerpo del trabajo. Vamos a analizarlo un momentito, les voy a dar 2 minutitos para que ustedes piensen para qué sirve un paratexto. Ya tenemos en términos generales qué es un paratexto, sabemos cuáles son algunos de los paratextos, ¿no? Pero hay algunas funciones que me interesa pues como recalcar, algunas de las que no hemos hablado. Entonces, por favor, ustedes chequen esto, léanlo y díganme al ratito, en 2 minutos, qué función sí cumple un paratexto y cuál no. Muy bien, vamos a checarlo entonces. A ver, destacar información relevante. Vamos a preguntarle a Rubí. Rubí, cuéntame. ¿Tú crees que un paratexto sirve para destacar información dentro del texto? Sí, dice Rubí que sí. A ver, ¿qué tipo de paratexto crees que realiza esta función? Bueno, mientras nos comenta Ruby, leo a Isis. Isis dice, explicaciones más específicas sobre temas mencionados. Sí, así es Isis. Cuando tenemos una explicación más profunda, utilizamos una nota a pie que sería un paratexto. Ahora bien, volvemos con Ruby. Ruby, ¿qué paratexto entonces crees que responde a esto? A destacar información. Pero todos están poniendo sí. ¿Pero qué paratextos? Por ejemplo, ¿ustedes creen que un título puede hacer esto? ¿Destacar información? Pues sí, ¿no? Por ejemplo, pongan ustedes que tengamos un cuento, ¿no? Que se llame Las asombrosas aventuras de Tommy y sus amigos. Pongan ustedes. Entonces ya sabemos que hay información destacada ya. Protagonista, Tommy, ¿no? Ahí tenemos información destacada. ¿Y cuál nos lo dio? El Por título. ejemplo, en un texto, ay, no narrativo, sino que en las obras de teatro se me fue el nombre del tipo de obras, pero ahí antes nos ponen los personajes, ¿no? En Ujú. una obra de teatro, en un libreto, antes nos ponen qué personaje es tal, relación con los demás, por ejemplo, María, madre de XY. O a veces nos dicen igual qué persona lo interpreta en caso de que haya sido una obra de teatro. En efecto, tenemos el reparto. Está muy bien, muy muy bien. Bueno, eso está en el caso de los textos dramáticos, que igual son muy muy especiales porque tienen acotaciones y tienen otras cosas, ¿no? Que iguales son para textos, es interesante. Nunca había tocado en una clase los textos dramáticos,
con los paratextos, pero sí tienen, es que tienen, cada uno de los tipos de texto tienen especialidades, ¿no? Y van a tener ciertos recursos específicos de ese género específico. Entonces es muy, muy interesante lo que comentas. Pero, bueno, hablando de destacar información, ahorita lo que acabas de decir es como identificar a los personajes, ¿no? Que estaría muy, muy bien eso. Aunque ese reparto del que tú estás hablando no te indica. Bueno, puede ser que sí, entre paréntesis se diga protagonista, ¿no? Pero generalmente, como tú dices, te va diciendo qué funciones cumplen como personaje. Alguna vez vimos caracterización de personajes, decíamos que se pueden caracterizar por un rol social, como padre, madre, etcétera, que es precisamente lo que generalmente viene dentro del reparto, ¿no? Viene la función que cumple, pero no te va a decir a nivel narrativo, a nivel de estudio literario, te va a decir qué tipo de función cumple, actancial o ese tipo de cosas, ¿no? No es un análisis técnico, pero bueno, va bien el asunto. Ok, entonces ahí estamos viendo otro tipo de paratextos. Ya sabemos que sí hay paratextos que marcan información importante. Y esto es muy, muy importante. Estamos estudiando paratextos no solo para saber cómo se llaman, no solo porque en el examen les va a decir, me identifica el índice, identifica esto o algo así dentro de la estructura, ¿no? Sino porque tenemos que manejarlo a nivel de información. ¿Ok? Cierto paratexto me da cierta información y esto me ayuda si yo quiero hacer un ejercicio en el que me van a preguntar la información. Me van a preguntar sobre información explícita, sobre información implícita, cuál es la idea principal, cuál es la idea secundaria. Y si me están preguntando todo esto, pues yo tengo que aprovechar que hay recursos específicos que me van a orientar y que son los paratextos. Los paratextos me van a dar información específica de la que me puedo agarrar para poder seguir haciendo los otros ejercicios del examen. ¿Sí? Por esto es muy importante los paratextos. Bueno, vamos a seguir con el material. Ok. Separar información general y específica. A ver, ¿qué puso acá? Nata. ¿Dónde? ¿Qué? El segundo, Sí, que yo digo que sí es un paratexto. sí. A ver, ¿y qué paratexto Sí. se te ocurre que puede hacer esto? Separar información general de específica. Eh, ah, es que ese es como se llama. A ver, vamos a entender esto. La información general sería como el tema. ¿Ustedes qué piensan? Pues sí, ¿no? Es como que acuérdense que, por ejemplo, las ideas principales inclusive tienen esta función de marcar en términos globales de qué vamos a hablar. De qué vamos a hablar, por ejemplo, dentro del párrafo, ¿no? Información general y ya la información específica sería información secundaria, ¿no? Ideas que detallan, que amplían, que explican, que ejemplifican sobre lo general, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos el contexto de qué es lo general y qué es lo particular o lo específico. Ahora vuelvo ahora con Nata. Nata, ¿dónde has visto que algún recurso del texto, o sea, que esté complementando el texto, tenga esta función de separar, separar? ¿Lo has visto? Libro, Ok, libros de texto de la escuela, por ejemplo. ok. Pero ¿en qué parte? ¿Qué parte? Normalmente es los libros de historia cuando tiene, cuando está contando algo sobre alguien, quiere dar más detalles como quién, qué hizo, sus hijos, dónde estudió. Ok, ok, ok. Pero ¿cómo lo hace? ¿Lo hace dentro del mismo cuerpo del texto? No, lo separa y le pone una imagen. Ah, ok, perfecto. Perfecto, me parece muy bien. Es decir, lo específico es lo profundo, ¿no? Es como lo que decía Isis, es profundizar. Entonces, si vamos a profundizar, puede, en algunos momentos, cuando es pertinente para el texto, pues lo dejamos dentro del cuerpo. Y cuando es demasiado específico y no me está aportando ideas para el objetivo, acuérdense que todo eso tiene que ver con qué objetivo nosotros queremos cumplir dentro del texto, qué función, qué queremos alcanzar, ¿no? Es que un mensaje no es solo hablar por hablar, ¿no? No es solo unir cosas relacionadas con el mismo tema, sino que tiene que ver con el objetivo, con mi intención comunicativa. Si mi objetivo era
era entretener, pues no voy a poner información muy específica, ¿no? No, no sirve para eso. No alcanza mi objetivo. Se convierte en información accesoria, ideas accesorias. Es otra manera de identificar ideas principales, secundarias y accesorias, ¿ok? Ok. Entonces, si nosotros ponemos una imagen con su pie de grabado, que estamos utilizando dos paratextos allá, uno textual, uno pictórico, y estamos utilizando información, estamos separando la información más profunda de la menor, ¿no? De la que es más general. Y bueno, aquí Andrea nos pone un índice. Índice, por supuesto, un índice forma parte de los paratextos. Y sí, un índice también te puede hacer como el desglose, ¿sí? Puede ser que te dé uno, tema uno, shalá, shalá, y luego haya 1.1, ¿no? 1.2, también se vale. Excelente. Estamos viendo que sí cumple esta función el paratexto, ¿no? Pueden separar información. Perfecto. Vamos con el número 3. Interrumpir lo menos posible el curso natural del texto. Julio, ¿dónde has visto esto? Pues por ejemplo, se me ocurre con el glosario podría ser que en lugar de poner unos paréntesis, unas comas parentéticas Ujú. explicando la palabra, pues te la ponen en negrita y después te ponen el glosario de qué significa. Excelente, excelente. Cada vez que tú mandas a tu receptor alguna otra parte de tu documento, estás haciendo esto. ¿Y por qué? Pues porque nos hace mucho más limpio el discurso, ¿no? Lo que les decía. Vamos a hacer un solo texto con el que voy a cumplir mi intención, con el que todo va a ser lógico, es decir, vamos a hacer una estructura deductiva de lo general a lo particular y no vamos a interrumpir, no vamos a meter ideas accesorias. Ya si el receptor quiere internarse y le interesa, pues lo mandamos a otra sección del texto. Pero me parece muy muy bien. Un glosario, los anexos, las notas a pie, son otra forma de hacerlo. Facilitar consulta de información, por supuesto que sí, ¿no? Que es lo que decía Andrea. O sea, un índice puede facilitar la consulta. Me voy a página tal y tal. ¿Sale? O los subtítulos. Dentro de todo esto voy a este apartado, subapartado. Luego, anticipar el contenido de la obra. O sea, eso está padrísimo porque tú no tienes que leer todo el texto para ir a donde tú quieres, ¿no? Luego, anticipar el contenido de la obra. La prelectura. Este último enunciado, este último, quiero platicar con ustedes porque creo que no hemos hablado de esto. Eh, Hay varios, o sea, estamos viendo comprensión lectura y hay varias fases de la lectura. O sea, es muy, muy importante que nosotros que queremos que nos vaya bien en el examen, que quedemos enfrentando todo tipo de textos, tengamos en cuenta las fases de lectura. La lectura se divide en prelectura, lectura y postlectura. Súper sencillo, ¿no? ¿Qué pasa en cada una de ellas? En la prelectura, yo me hago ideas generales del texto. Puede ser que ni siquiera haya comenzado a leer el cuerpo del trabajo, pero yo ya tengo ideas de qué va a tratar. ¿A partir de qué? De los paratextos. Y siempre, siempre es muy importante hacernos la prelectura, hacernos una idea de qué va a tratar, ¿sí? Porque la prelectura nos orienta, nos permite encontrar información principal, ¿de acuerdo? O sea, yo veo el título y sé que va a hablar de Tommy y sus amigos. Ah, pues me voy a centrar en Tommy y ideas principales van a ser relacionadas con las acciones de Tommy, las que van a influir en el hilo del trabajo. ¿Sale? Pues ahí está. El título me sirve para eso. Las imágenes. Con las imágenes más o menos también me estoy dando ideas de lo que va a tratar el texto. ¿Sí? Cómo se va a ir desarrollando. O sea, con el índice yo tengo como una estructura mental de cómo no me voy a perder, de qué puedo esperar, de cuánto va a tardar, de un montón de cosas. ¿De acuerdo? Por eso es importante los paratextos. Eso es prelectura. Dice Tommy, ejemplo de todo. Claro que sí. Hoy es el día de Tommy. Bueno, pero puede ser que nosotros ya pasemos de la prelectura a la fase de lectura. En la fase de lectura, lo que hacemos es extraer la información explícita e implícita con las herramientas, las estrategias que ya estudiamos a lo largo de todo el curso. ¿Sí? Fuerza, información implícita. Puede ser información que nos dan las metáforas, puede ser información que obtenemos
acerca de deducciones, a través de argumentaciones, a través de razonamientos. Acuérdense cuando estudiamos los razonamientos lógicos, los silogismos, ¿sí? Perfecto. Sería la fase de lectura. La fase de postlectura no la vamos a ver. Bueno, sí queda dentro del examen. Realmente tiene que ver con extraer la información. Nosotros ya la vimos cuando vimos resumen, cuando vimos síntesis, cuando vimos paráfrasis. Estamos viendo cómo nosotros, de todas esas ideas, tenemos el bonche de ideas dentro de la lectura. Las transformamos. Le metemos nuestros comentarios si queremos hacer un resumen. Le metemos, las cortamos, las editamos, las hacemos más pequeñas si queremos hacer una síntesis. Le metemos nuestras propias palabras, modificamos algunas ideas si queremos hacer una paráfrasis. Todos esos ejercicios son post lectura. Entonces, chéquense ustedes, chicos, cómo todas esas tres fases las van a aplicar a la hora que quieran hacer un ejercicio de comprensión lectora. Y cómo es muy importante la prelectura, porque eso nos va a guiar la fase en la que vamos a analizar la información, en la que vamos a dividir, separar, hacer, etc. Y ya. ¿Sí? Entonces, un paratexto nos va a guiar en la prelectura. Es parte de la prelectura. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. Por mi parte no, profe, todo bien. Perfectísimo. Todo bien. Perfecto. Muy bien. Eduardo, ¿tú tienes alguna duda? Tommy. No, nada, profe, ninguna. Perfecto, pero pues vamos a seguirle. Muy bien, chicos. Ok. Por supuesto, hay unos paratextos que sirven más que otros. Yo les llamo universales. Realmente no es un nombre que tengan, ya saben. Pero sí son los paratextos que les piden identificar en el examen. Está el epígrafe, que ya comentamos qué es. ¿Ok? Y la función del epígrafe siempre va a ser como un título. En el sentido de que nos va a orientar de qué vamos a trabajar en términos generales. Es generalista. ¿Ok? Pero obviamente no viene tan directo como un título. Bueno, un título pues, igual inclusive puede mantener una metáfora, ¿no? Pueden ustedes que se llame el trabajo que se llame Dulces Sueños, ¿no? Pongan ustedes, ¿no? Y que el texto habla acerca de las ilusiones vistas desde el punto de la psicología, ¿no? Entonces tenemos por ahí una metáfora, o sea, no una metáfora, pero tenemos un título poético para describir un texto científico, ¿no? Pues no puede ser, todo puede ser. Ok, eso es en cuanto a tipos de título, que siempre son generales y que van a utilizar un lenguaje pues un poco distinto, una función de lenguaje distinta. Pero generalmente los epígrafes, si son citas literarias, pues obviamente va a tener esa función poética, ¿no? Bueno, no siempre, hay que aclarar algo, ¿no? Igual un texto literario no siempre utiliza la función poética. Puede ser que utilice un lenguaje bastante coloquial, pero que tenga esa función como una carga emotiva muy fuerte, una función emotiva. También es típica de los textos narrativos, de los textos poéticos, de los textos, etcétera, ¿no? Y ya. Pero vamos a ver una estructura que con esas funciones del lenguaje que no son 100% objetivas, que no son referenciales, aún así nos van a dar a entender de qué va a trabajar el texto, ¿no? Puede ser que sea un refrán. Por ejemplo, el refrán, más vale pájaro en mano que ciento volando. ¿Cuál sería la idea central de este refrán? Vamos a preguntarle a Natanael. Nata. Vale, maestro. Si yo digo, más vale pájaro en mano que ciento volando, es un dicho popular, ¿qué crees? ¿Qué significa esto? A ver, esto de los refranes es muy importante porque sí sale en el examen. Pensar con la cabeza. No exactamente, pero a ver, ¿puedes desarrollar esta idea? O sea, no andar por ahí sin protección, por ejemplo, embarazando chicas, por así decir, para no arruinar su propia vida. Ok. Ok, está bien, sí tiene que ver con razonar las cosas, pero precisamente como dices, más vale pájaro en mano, ese pájaro en mano significa tener algo, pues agarrado, es una metáfora de decir seguro,
¿sí? Algo estable, ¿no? Y ciento volando se refiere a los cientos de ideas, de cosas que podemos, en los que nos podemos meter y que no las tenemos consolidadas. Es decir, más vale tener una sola cosa estable que 100 cosas desperdigadas que al final se van a ir y que... ¿Me entienden, no? Esa es la idea. Entonces, imagínense, pues sí tiene que ver con razonar, pero como más algo más aplicado, ¿no? O sea, no es tanto de que, ay, debo de pensar las cosas antes de hacerlas, sino de que debo de tener las cosas seguras, debo tener una estrategia, debo de alcanzarlas, de consolidarlas sobre todo, ¿no? Pues si tenemos esa cita de un dicho popular antes de mi texto, arriba, como un epígrafe, pues eso me va a dar la idea de que todo el texto me va a hablar acerca de consolidación, ¿ok? Y que probablemente sea un texto, no sé, que me hable, imagínense, de un tema empresarial, ¿no? Y que me va a hablar acerca de la fase de consolidación en vez de diversificación. Puede ser. Yo voy a consolidar mi empresa, yo voy a consolidar todo eso que he trabajado durante años, con mi reputación, con ciertas estrategias, y en vez de tener como 50 empresas, voy a tener una sola, grande, buena, funcional. ¿Sí? Esa es la función. Así pueden ver como algo que aparentemente no se relaciona, algo que me habla de pájaros, al final se relaciona con un tema random. Bueno, no random, pero porque tiene la misma idea que es la consolidación. ¿Sí? Ese ejercicio de ir del epígrafe literario a ideas concretas, objetivas, este, denotativas, es el que ustedes tienen que aprender a hacer. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ok. Bueno, ustedes vean esto. Aquí estamos viendo la diferencia entre título y epígrafe. El epígrafe, aquí está. Este es otro dicho popular: el que con lobos anda, aullar aprende. Y el título es Pinocho. Ustedes pueden ver que un título sí puede ser largo, pero generalmente son breves, ¿no? Con una sola palabra nos basta para un título. En cambio, el epígrafe siempre va a ser una oración completa, ¿sí? Aquí hay un sujeto, el que con lobos anda, y qué le pasa a esa persona. Y puede venir una referencia de donde lo saqué, entre paréntesis. Por ejemplo, dicho popular. O puede ser um, el nombre del autor o el nombre del libro, etcétera, ¿no? En cambio, el título simplemente es la frase: 20.000 leguas de viaje submarino, ¿no? O puede ser un título larguísimo, sí puede ser, ¿no? La increíble historia de Cándida Heréndida y su abuela desalmada, ¿no? O algo así. Enorme. En fin, diferentes variedades de título, pero vemos que a nivel sintáctico no es igual que un epígrafe. Tenemos un verbo conjugado, vamos a analizarlo de diferentes maneras. ¿Sale? Bueno. Eso es la manera general. Pueden haber títulos que nos sorprendan, sí pueden haber. Bueno, y luego ustedes tienen acá un ejercicio en que ustedes, a través de la estructura visual de un texto, pueden identificar títulos, epígrafes, dedicatorias e índice. Nosotros ya hablamos un poquito de cada uno de ellos. Entonces les toca a ustedes nada más identificarlos en ese diagrama. ¿Sale? El cuerpo de trabajo está aquí abajito y vemos que es la parte más extensa. Estos X representan las palabras, ¿no? Vemos que es una parte con formato justificado, etcétera, ¿no? Es un cuadro de texto, como conocemos generalmente, como lo manejamos en Word. Ahora bien, les voy a dar un minutito para que ustedes me identifiquen título, epígrafe, dedicatoria e índice. Y lo podemos sacar. Un minutito, chicos. Disculpe, profe, ¿cuál era la dedicatoria? Ok. La dedicatoria, cuando tú, por ejemplo, abres un libro y ves que dice a mis padres o algo así. ¿Sale? Ah, ok, ok. Sí.
Pero es muy, a ver, perdón, qué bueno que lo mencionaste. Es muy importante este epígrafe porque nos da una idea concreta. ¿Cuál? El receptor. Acuérdense que todo esto es un fenómeno de comunicación y el receptor nos va a dar otra cosa como la adecuación que acabamos de ver. Entonces, es una información crucial. El receptor va a definir también el léxico de nuestro trabajo. La dedicatoria, aunque no lo parezca, es importantísima. Ok, profe, gracias. ¿A ti? Profe, ¿cómo se evaluará el diagnóstico de comprensión lectora? Eh, ¿Qué diagnóstico? Perdón. Se un poco perdido. Ah, ya, espera. No, no diagnóstico, perdón, se me fue el nombre, como lo estamos haciendo de las demás materias. Simuladores, el simulador. El simulador. Ok. Bueno, realmente con Martita, la maestra Marta, van a ver esta parte de los simuladores. Pero de todas maneras yo pienso hacer una evaluación final ya o en la próxima sesión o en la próxima. ¿Ok? O sea, estamos ya terminando de hecho todos los temas. Sí, la próxima sesión definitivamente es cuando vamos a hacer esto. Y, y ya, o sea, en las sesiones que quedan, de hecho, se van a hacer puro simulador en la segunda hora. Y nosotros ahorita pues tenemos pues ya la recta final, ¿no? En cuanto a temas. Y si es de examen, el diagnóstico pues es específico, ¿no? Y no tiene que ver con comprensión lectora. Comprensión lectora pertenece a la parte de examen general, ¿no? Pero espero haberte ayudado con esto. Ok, Sí, profe, gracias. de nada. Entonces, dale. Vamos a checar esto. El primero, ¿qué sería, chicos? Maestro, es el título. No. Chan, chan, chan. Dedicatoria. La dedicatoria. Es Es que breve. como lo veo de ese lado, normalmente la dedicatoria está ahí. Efectivamente. Breve alineación izquierda. ¿Sí? El título nos queda aquí, chéquense, chicos. Tenemos un título con alineación centrada. ¿Ok? Y va antes de colocar el epígrafe y del cuerpo del trabajo. Pero, ok, esto está sintetizado en una sola página. Obviamente, en la realidad son varias páginas, ¿no? Pero bueno, pensando en el orden secuencial, así sería. Entonces, dedicatoria. El siguiente está súper fácil. Puede tener puntitos o puede no tenerlo. ¿Qué sería? Índice. Perfecto, índice. Abajo dijimos que es título. Y aquí en lo último, Epígrafe. epígrafe. Perfecto. Vean ustedes la extensión del epígrafe. Como suele ser una frase, una cita, es larga. Alineación izquierda. Y ya. Antes del texto. Justamente antes del texto y después del título. ¿Sí? Y ya. Entonces comienzan a identificarlo de manera visual. Ok. Ok, vamos a hacer unos ejercicios prácticos con esto. Ustedes que ya conocen diferentes tipos de paratextos, ya los hemos estudiado, mencionado, identificado. Vamos a verlos ahora con ejemplos concretos. Entonces, por favor, les voy a pedir que en 3 minutitos ustedes me identifiquen qué tipo de paratexto es. ¿Sale? Adelante, chicos. Me ponen, por ejemplo, el beso de la mujer araña. ¿Qué será? ¿Será título? ¿Será epígrafe? ¿Será cita? ¿Será nota a pie? ¿Será glosario? No lo sé. Bueno, sí lo sé, pero lo revisamos en breve. Ustedes mientras pongan lo que crean.
se puede repetir? Sí, Ah, ok, gracias. de nada. Bueno, tiempo fuera, chicos. Vamos con el uno. El beso de la mujer araña. ¿Qué puso? Ah, mira, me puso Tommy ya. Ok. ¿Qué puso Rubí? En el primero, ¿qué paratexto es? El beso de la mujer araña. Título, excelente. No sé si lo sepan, existe realmente una obra llamada así. Pero además estamos viendo, a ver, ¿por qué pensamos que es un título? Porque nos está diciendo de qué va a tratar esto, ¿no? Términos generales, tenemos inclusive el protagonista acá. Generalmente un título de narrativa nos da el protagonista. No siempre ocurre. Puede ser que se llame, por ejemplo, La Catedral, ¿no? Y pues obviamente ahí no hay un personaje como tal, pero bueno, ¿no? Tenemos ahí un icono. Um, algo que se va a estar repitiendo a lo largo de la historia y que puede ser un lugar central y que va a despertar algunas emociones, algunas ideas, etcétera, dependiendo de la historia, ¿no? Bueno, en este caso, pues está súper fácil de ver y además vemos que es como una frase, ni siquiera tiene verbo conjugado, es un título, es un título. Luego, en memoria de los muertos de Chernobyl. Julio, ¿qué será esto? Una dedicatoria. Excelentísimo, excelentísimo. Vemos que no tiene la estructura anterior de a tal persona, pero, o sea, a mi madre, ¿no? No tiene esa estructura, pero en memoria es otra forma de decirlo y pues cuando estén muertos, ¿no? Y ya tenemos a alguien al que se dirige esto. Perfecto. Es por qué se realiza este libro, ¿no? En memoria de quién, etcétera. Luego, en Tierra de Ciegos, el tuerto rey, estamos viendo de nuevo otro dicho. Vamos a preguntarle a Eduardo. Eduardo, ¿qué colocaste acá? Ah, la verdad, profe, es la única que no puede. Ok. Bueno, sería un epígrafe, ¿ok? Ah, ok. Es una cita breve que sin problemas podríamos colocarla arriba de un texto. Acuérdense que ya habíamos visto algo similar cuando vimos el de el que con lobos anda, aullar aprende. Bueno, pero Eduardo, ¿qué crees que significa en tierra de ciegos el tuerto rey? Que el más inteligente o el más astuto o el que se da cuenta va a tener cosas mejores. Ok, me parece muy interesante tu apreciación, aunque estamos ignorando algo importante, que es la discapacidad, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Porque se habla de ciego y de tuerto. O sea, hay una deficiencia en algo. Entonces quiere decir que si tenemos entre algo que es peor, el que es menos peor, si se puede decir así, ¿sí? Ah, ya, sí, sí, leí mal. Ok. Pues va a ser el que va a dominar la situación, el que va a tener ventaja, ¿ok? O sea, esto podríamos sustituir ciego por, ¿qué será? Por ejemplo, entre personas que son menos desarrolladas, ¿no? Pobres. Bueno, suena eso muy clasista, perdónenme. Solo es un ejemplo esto. Entre pobres y personas que de clase media que no les va tan mal en el trabajo. Entre una situación extrema, el que está menos mal, pues
va a imponer ciertas condiciones. Puede hacerlo, ¿no? Sí, sí. Suele suceder esto. En fin. Luego, a ver, ¿cómo entrenar serpientes? Número 3. ¿Esto qué es? Vamos a preguntarle a Andrea. Andrea, ¿qué puso usted? Creo que no está la... Ah, ok. Bueno. Nata, ¿tú qué pusiste? ¿Cuál? El penúltimo. ¿Cómo entrenar serpientes 3? ¿Cuál? ¿Cómo entrenar serpientes 3? Ese mero. Es índice nuestro. Índice, excelente. Y finalmente, Permisi va a la ciudad dolente. Esta cita de Dante. Ah, bueno, puede ser una cita, ya lo dije. Ok, y ya está. Inclusive podemos tomarlo como epígrafe. No sé si alguien lo repitió, pero se podría. Porque es una cita, un epígrafe al final es una cita, pero cambia de posición. A ver, ¿qué diferencia habría entre un epígrafe y una cita dentro del texto? Que en la cita dentro del texto lo podemos utilizar para un párrafo específico, una idea del cuerpo del trabajo. En cambio, el epígrafe lo utilizamos a manera general como si fuese un tema que vamos a desarrollar. ¿Ok? O sea, el rango del epígrafe es más general que el de la cita textual. ¿Y ya? ¿Dudas? Todo bien, profe. Perfecto, chicos. Vamos a hablar de algo muy importante. Los paratextos científicos. Ahorita vimos los generales. Pero ustedes saben que los textos científicos tienen ciertos paratextos. Es decir, el lenguaje científico es muy especializado dentro de todos los lenguajes que tenemos, dentro de todos los textos, dentro de todo. Entonces, van a tener una estructura particular y seguramente en el examen van a ver paratextos de esta índole. Esto ya comentamos muchos paratextos de tipo científico. Cuando vimos de manera general me hablan de bibliografía, me hablan de glosarios, me hablan de varias cosas, ¿no? Entonces nada más vamos a recordar algunas cosas, definirlos, etcétera. Por ejemplo, las notas a pie ya las mencionamos. Pero ¿qué significa a pie? Jorge, ¿qué significa a pie? ¿A pie, maestro? Ujú. Sí, Es en la página. eso. Es decir, en la parte inferior, el extremo inferior. Perfecto. Notas a pie son las notas generalmente escritas en letras más pequeñas que colocamos con un numerito en el texto cuerpo de trabajo y que abajito las colocamos luego. A pie de página. O al calce. Acuérdense que calce tiene que ver con igual, parte inferior. Bueno, en el discurso científico tenemos las citas textuales de las que hablábamos. ¿Ok? Pero es muy interesante porque está dentro del cuerpo del trabajo una cita textual, pero se considera un paratexto. Se consideran cosas apartes. ¿Sí? Todos los demás paratextos están alrededor del texto. Gráficamente hablando. ¿Por qué se considera, profe? Porque es un recurso externo que no es parte del que emite el mismo emisor. ¿Sale? Ok, profe, gracias. Sí. De nada. Luego, estamos con bibliografía. Bibliografía ya sabemos que se refiere a los libros consultados. Ustedes saben que biblio, pues es la palabra libro en griego. ¿Ok? No nos vamos a detener mucho porque ya los conocen. El que no hemos hablado, o sea, sí lo mencionamos, es el glosario. Pero ¿cómo definimos glosario? Julio.
Pues ario, según yo, era conjunto, ¿no? Algo así. Muy bien. O sea, como... Ajá, sí, sí, conjunto. Entonces, glosario es como que términos que necesitan... Conjunto de términos que necesitan explicarse. Perfecto. Glosa tiene que ver con la lengua, de hecho. Entonces, pues, obviamente por metáfora, nos referimos a las palabras, lengua y palabra, ¿ok? Muy bien. Isis pregunta, ¿pie de página? Sí, sí, sí. Bueno, aquí te estaba contestando, pero el pie de página es básicamente cualquier información que no pones dentro del flujo normal del texto, dentro de la cajita de texto, y la pones abajito. Generalmente es para profundizar, que tiene la función de profundizar. Y lo que ha dicho Julio de glosario es totalmente correcto. Y lo ponemos como un texto, parte de un texto científico, porque acuérdense que ahí tenemos tecnicismos. Un tecnicismo es una palabra técnica, una palabra especial que manejamos, ¿ok? Bueno. Dices que... Ay, ups. Esto ya lo habíamos explicado. Ok. Entonces, generalmente los glosarios manejan palabras técnicas. Pero pueden ser palabras en otro idioma, pueden ser palabras de otro dialecto, etcétera. Ok. A ver, vamos a hacer el mismo ejercicio que hacíamos con los textos generales, con los textos científicos. Tenemos que identificar ahora notas a pie, citas, bibliografía y glosario. Les voy a dar 2 minutitos. Muy bien, chicos. Listo. Ok, tenemos aquí básicamente 2 páginas. Ok, izquierda y derecha. La pregunta es, ¿qué representa, por ejemplo, esta que está acá? ¿Puedo decirlo yo? Claro, claro. Creo que es glosario, ¿no? Muy bien, tenemos un término. Bueno, sí, perfecto. Tenemos un término en negritas y la definición abajo. Varios términos, de hecho, ¿no? Perfecto. ¿Qué tenemos aquí? A la izquierda, abajito. Vamos a preguntarle a Eduardo. Está alineada a la derecha, ¿no? Sí. Sí. Tiene una tabulación Ah. ligera. Ah, ah, es que no es ningún texto alineado hacia la derecha. Pues. Ok. Pero chécate, Eduardo. Esto está en el cuerpo del trabajo, ¿verdad? Porque es la parte más extensa. Entonces, ¿qué será eso? ¿Te acuerdas qué recurso estaba en el cuerpo del trabajo? Ya, es una cita. Una cita, excelente. Es epígrafe. Perfecto. Y este es un estilo que se utiliza para el texto científico. Cuando la cita es grande, hacemos una tabulación así y dejamos el texto de esta manera. Pero no, la cita se va siempre pegado al párrafo. Es que cuando es una cita mayor a 40 palabras, se escribe aparte. Eso es verdad. Así es. Bueno. Sí, depende de la extensión y si lo incluyes o no dentro del párrafo. Muy bien, Julio. Gracias. Muy bien, Eduardo. Ok, vámonos con el siguiente. Aquí vamos a irnos a la derecha. ¿Qué creen que tenemos acá? Tenemos líneas. Son las Referencias. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál de las dos fue? Referencias. Ok.
por... Porque las referencias siempre van al final de un texto científico. Ah, ok. Al final. Perfecto. Esa es una manera. Y también chéquense esta rayita que está acá. No se lo han visto en las referencias. Sirve para... Es el guión que veíamos. Una de las funciones del guión es para no repetir lo de arriba. Generalmente si tenemos, por ejemplo, seguidos un mismo autor, pues no tenemos que repetir apellido, esto, lo otro. Ponemos raya y el título cambiará, ¿no? Ok, son las estructuras que nos tenemos que aprender de las referencias. Y pues de último, aquí abajito, ¿qué será? Vamos a preguntarle a... Ay, ¿quién será? Avi, ¿nos oyes? ¿O Rubí? ¿Rubí, quieres contestarla? ¿Qué será esto? Te facilito. Bueno, creo que no es Rubí. Pero bueno, por descarte, son las notas a pie. Entonces, ustedes dicen menos gráficamente dónde se encuentran las notas a pie, cómo se separa del cuerpo del trabajo y todos los demás dónde se encuentran. ¿Sale? Así de sencillo, chicos. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo, pero ahora con esto, chavos. Identifiquemos los paratextos, ¿sale? A ver, vamos a ir, como solo quedan 15 minutos, vamos a ir sobre la marcha. A ver, compárese con la obra citada anteriormente. Es el CFR, muy utilizado en textos de corte académico. ¿Cómo utilizarían esto? ¿Dónde creen que sería esa información? En un resumen, Pero no en tipo de texto, no en forma de recuperar información. O sea, En un marco teórico. no, perdón, es que no me refiero a un apartado, sino en qué paratexto creen que estaría este tipo de oración. De los que ya vimos. En el epígrafe. No, acuérdate que el epígrafe suele ser una cita. Aquí ¿Pero cuál es? ¿Cuál es? compárese con la obra citada anteriormente. Ah, pues no sé. Esta es información como más profunda, ¿no? Que es casi un comentario igual. Entonces sería una nota a pie. ¿Sale? Todo lo que es estilo comentario, que se sale del flujo normal del texto. Eso, hacemos una digresión acá para comentar. Para decir, ¿sabes qué? Lector, vete a tal cosa. O haz tal cosa. Compara. Es nota a pie. Luego, ese está fácil. Tlaloc. 2 puntos. Dios azteca de la lluvia. ¿Qué es esto? Glosario. Perfecto. Muy bien, Jorge. Luego, las proteínas son moléculas formadas por aminoácidos. Anónimo 2019. Estamos viendo acá. Eso se utiliza para... No puedo decirlo, bueno. Porque ustedes lo van a Bibliografía. reconocer. ¿Ah? Bibliografía. Perfecto. Puede ser una bibliografía o una referencia, ¿sale? Yo aquí le llamo referencia porque es un texto utilizado dentro del texto. ¿Ok? Y esa es una forma del sistema AF en el que pones el autor y la fecha. Perfecto. Pero eso no sería una cita, profe. Ah, ¿sabes qué? Sí. Bueno, no, sería bibliografía porque es la información utilizada. Y la cita nada más, Anónimo 2019. Sería la cita, ¿no? Anónimo 2019. ¿O cómo? No, es que la cita, si es textual, son las palabras de tal cual que vimos, tienes toda la razón. Pero lo de abajo es una forma de referencia, está combinado. Está combinado. A ver, que lo pienso, está combinado. Sí. Pero al mismo tiempo, pues esto nos indica que es una cita porque es algo ajeno a nosotros, ¿no? Entonces tiene razón. Profe, pero, o sea, según yo, la cita es poner Anónimo Comillas. 2009. O sea, la cita es la información y ya la referencia es la información de la cita, ¿no? O sea, Anónimo 2019, el título de la obra o algo así. Y así. Ok. Es que la referencia se supone que es una sección distinta en la que va pues ya... Sí, va todo. Va todo el... Pues todo, ya saben, la información que debe tener una referencia, ¿no? El nombre del autor, el título, la fecha, el lugar de edición, todo eso, tal cual va en una referencia. Y en otra sección, sin embargo, es parte del mismo sistema de citación,
se utiliza esta forma que es el AF. Entonces, técnicamente sí es una referencia porque nos permite ir a la bibliografía, al libro específico, pero al mismo tiempo, esto como tal ya es la cita, es de las palabras textuales de la persona. Aquí le faltó las comillas, realmente, pero sí tiene forma de cita. Por esa razón. Bueno, y finalmente tenemos Guevara Ernesto 1988, Países de América, Madrid. Ah, esta es la forma que les decía, ¿no? De la referencia tal cual. Cita, referencia o combinado, glosario y nota a pie. Bueno, ya para terminar, porque el tiempo nos está comiendo, va a ser identificar información implícita dentro de los paratextos. ¿Ok? Ok. Bueno, eso ya lo explicamos lo de arribita, ¿no? Existe totalmente una conexión entre cada uno de los paratextos y los receptores. Por ejemplo, cuando veíamos la dedicatoria y todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, antes de poder hacer inferencias, extraer información de los paratextos, vamos a checar qué tipo de información podemos obtener de ellos. En la parte izquierda tenemos el nombre de los paratextos, parte derecha tenemos las funciones posibles que realizan cada uno de ellos, o la información que viene de cada uno de los paratextos. Vamos a realizarlo. El epígrafe, ¿qué información nos dará? Esto ya lo hemos trabajado. ¿Será que nos permite ver el sentido del texto? ¿Será que nos dé el tema del texto? ¿Será que nos dé el léxico, es decir, el vocabulario? ¿Será que profundice en el texto? ¿O que nos dé idea de cómo se organiza toda la estructura del texto? ¿Qué creen ustedes? Ah, y aquí hay otros, miren. La bibliografía que nos da la idea del receptor. O sea, ¿será que la bibliografía, la nota y el título, ¿no? En la parte izquierda. Y en la derecha las funciones de dar idea de cuál es el receptor, cuáles los datos que apoyan la tesis. Acuérdense que la tesis es la idea principal, ¿ok? O la idea que se va a argumentar, ¿ok? Una idea que se enuncia a forma afirmativa o negativa. Y finalmente, sí, nos está hablando acerca de otros textos que apoyan la tesis. ¿Ok? ¿Puedes subir? Claro, claro. Ahora vamos a tratar de que se vea todo en pantalla. Creo que es el primero, ¿no? El sentido del texto. Correctísimo. De manera general, un epígrafe nos da el sentido. Número 2. Cita. ¿Qué era una cita, chicos? Isis, ¿qué es una cita? Nos da el tema del texto, el léxico, datos profundos, la organización, el receptor, datos para apoyar la tesis o textos que apoyan la tesis. Creo que datos para apoyar la tesis del texto. Ok, me parece muy bien. Vamos a hablar acerca del diámetro de la Tierra según tal persona, según tal estudio. Muy bien, datos. Citamos. Una cita puede cumplir esa función. Vámonos con índice. Julio. El índice es la organización del texto. En efecto, está todo estructurado. 1, 1.1, 1.2. Muy bien. Dedicatoria. ¿Qué información podemos obtener de la dedicatoria? Eso ya lo dijimos. Eduardo. ¿La dedicatoria, profe, o cuál me toca? Sí, la dedicatoria. Ok. El receptor del texto. Excelentísimo. Glosario. Vamos con Nata. Glosario. Por esas opciones. Ok, están aquí a la derecha. Organizar un texto. No. Ese ya Datos la... para apoyar la tesis. No. El léxico. Léxico. Porque léxico es vocabulario. ¿Sale? Está un poquito difícil. Era un poco técnica.
Vocabulario. Muy bien. Vamos con bibliografía. Vamos a preguntarle a... Tommy. Bibliografía. Está fácil, está fácil. Tommy, ¿andas por ahí? Bueno, si no, yo lo digo, está fácil. Textos que Ayer me apoyan... Ponía en el chat. ¿Cuál? Ah, lo puso en el chat. Ah, ok. Sí. Sí. Ok, sí, en efecto. Muy bien, Tommy. Textos que apoyan la tesis. Que me van a servir para consultar si quiero profundizar. Ok. Y para, obviamente, justificar por qué estoy diciendo lo que digo. Tengo cita de autoría. Luego, vamos a ver notas. Notas, ¿estará por acá? Julio, ¿tú qué pusiste en notas? Puse datos más profundos de del texto. Muy bien. Ideas a veces accesorias, ideas que nos dan más, nos ayudan a comprender holísticamente el texto, pero que no necesariamente es lo que queremos expresar, no cumple con las intenciones o con los objetivos del texto. Por ejemplo, yo quiero hablar acerca de farmacéutica, ¿no? Y de repente la quiero comparar con la nanotecnología, o no tiene nada que ver, o tal vez sí, pero para un punto me sirvió, ¿no? Y se sale un poquito de mi intención comunicativa de informar acerca de tal cosa. Pero puede suceder, puede suceder. Luego, lo último, el título. Pues el título nos da el tema. Por eso es importantísimo hacer una prelectura con título. ¿Ok? Y ya, chiquitos, solo nos falta esto último, que es inferir información. Ustedes ya sabemos qué tipo de información se puede inferir. Entonces, vamos nada más a hacerlo, ¿no? Con ejemplos concretos. Por ejemplo, el primero, a la doctora en economía Marta Sánchez García. Ya sabemos que esto es una dedicatoria. ¿Ok? Entonces, podemos inferir qué tipo de léxico, qué tipo de vocabulario vamos a utilizar a partir de la dedicatoria. Yo les pregunto, ¿ustedes creen que se utilizaría un vocabulario formal o informal si la dedicatoria está dedicada a la doctora en economía Marta Sánchez García? Formal. 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 Perfectísimo. Entonces aquí, chéquense cómo el vocabulario léxico está supeditado a este epígrafe. Digo, este paratexto que es una dedicatoria. La dedicatoria me puede decir qué léxico, además de mi receptor, que ya sabemos que es este, ¿no? Marta Sánchez. Vamos con el siguiente. ¿Qué? El México de los penachos y las flechas, tal cual. ¿Qué podría ser esto? La época prehispánica, ¿no? Ok, muy bien. Nos da ideas de una época concreta, pero al mismo tiempo es un título, ¿no? Cuando decimos la, generalmente está formulado a manera de título. Es un título que nos va a dar el tema y muy bien. Como tú dijiste, la información, el tema va a ser México prehispánico. Vamos con el siguiente. ¿Cómo hacer barquitos de papel? ¿Qué será esto, chicos? Instrucciones. Ok. Bueno, sabemos que... Bueno, no estamos preguntando ahorita tipo de título. Tipo de texto, perdón. Que sería el género de las instrucciones. Un texto de instrucciones. Ok. Pero esto podría ser un título, ¿no? O un subtítulo inclusive. Ahora bien, chéquense. Les estoy preguntando información que no está aquí. Tal cual de manera explícita. Y me estoy yendo al tema de las intenciones o propósitos comunicativos. ¿Qué propósito podemos tener cuando tenemos este título? Aprender. ¿Y cómo se llama esa intención? Didáctica. Didáctica. Excelentísimo. Chéquense cómo todo lo estamos mezclando, chicos. Luego, el último. Etiología. 2 puntos. Estudio de las causas de una enfermedad. Ahí tenemos un Glosario. un glosario, chicos. ¿Y qué tipo de texto es? ¿En qué tipo de texto podría estar esto? ¿Se acuerdan? Hay expositivo, narrativo. Expositivo.
Excelente. Un texto expositivo de corte científico. ¿Y ya? ¿Cómo lo ven? Para eso sirven los paratextos. Toda esa información no está dada de manera explícita. No te dicen, es un texto expositivo, es el tema de México prehispánico. No, todo eso se infiere. ¿A través de qué? De los razonamientos deductivos que ya estudiamos cuando vimos silogismos. ¿Y a través de qué? De todos los demás temas complementarios como intenciones comunicativas, funciones del lenguaje, paratextos, etc. ¿Cómo lo ven? ¿Está macizo o no está macizo el asunto? Sí está. ¿Sí está? Pero ya lo tenemos como más amarrado, ¿no? Sí, maestro. Muy bien, chicos. Ya está dominado. Eso. La próxima clase va a ser una clase especial en que vamos a ver cosas generales. Y sé que el día de hoy es la última clase para todos los de Exani 1. Entonces les voy a desear muchísima suerte. Si tienen alguna duda, por favor, pregúntenme. Y les voy a pedir una cosa. Exani 1 no tenemos una clase más. Entonces, por favor, vean un video que subí al canal de YouTube. Al ratito les mando el link. Que es el video del tipo de léxico. Con los demás chavos de Exani 2, la próxima clase vamos a ver los tipos de léxico tal cual. ¿Ok? Ya más profundo. Pero pues ni modo, ya no hay chance con Exani 1. Pero terminamos de cubrir, la buena noticia es que terminamos de cubrir todos los demás contenidos. El tema de paratextos es el último. Entonces ya tengo grabado un video para Exani 1 sobre tipos de léxico. Véanlo, es todo. Y ya, es todo de mi parte. Así que nos estamos viendo, chicos. Que estén muy bien. Adiós, maestro. Nos vemos. Adiós, profe, nos vemos. Adiós, maestro. Bye.